Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a las noticias, Senado Noticias, edición central, donde vamos a revisar todo el acontecer legislativo que marcó este día miércoles 29 de noviembre. Soy Betsabe Fuentes, vamos ahora a revisar los titulares que hemos preparado para usted. La Sala del Senado despachó a ley el presupuesto de la Nación para el año 2018 que incluye un incremento de recursos para el Sename y el compromiso de financiamiento para el Congreso con recursos propios. Reajuste de un 2,5% para los trabajadores del sector público es despachado a ley en su último trámite y regirá desde el 1 de diciembre. Mixta resuelve las diferencias en torno a la Defensoría de la Niñez y despacha el proyecto que ahora debe ser ratificado por la Cámara de Diputados y el Senado. Y como ya veíamos en los titulares, hoy es una realidad dos importantes proyectos que se despacharon a ley de la República. Hablamos del presupuesto para el año 2018 y del reajuste para el sector público de un 2,5%. De esto y más nos va a hablar en la siguiente entrevista el periodista Cristian Reyes, que está con un interesante entrevistado. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Efectivamente, como cada edición de Senado Noticias Central, especialmente cuando hay sesión del Pleno, nos adentramos en los temas vistos en la sala con uno de sus protagonistas. En esta oportunidad saludamos al senador reelecto por la Araucanía, José García Ruminot. Senador, muy buenas tardes. Hola. Mucho gusto. Exactamente, vamos a ahondar en algunos temas vistos en la sala. Hemos hablado ya por largo de lo que nos deja presupuesto, reajuste, pero me gustaría preguntarle de lleno, senador, los puntos críticos que usted encuentra. Habló en la sala de desvestir a un santo para vestir a otro, a propósito de algunas cosas que le dejaron un cierto mal sabor de boca. Sí, se refiere al proyecto de presupuesto para el año 2018, donde hubo una petición muy legítima al gobierno que era aumentar los recursos para el programa de agua potable rural. El Ejecutivo accede a aumentar los recursos en 10.000 millones de pesos. Bien por eso, el problema es que lo hace restándole recursos a vialidad. Y en los sectores rurales tan importante es el agua, probablemente más importante es el agua, pero los caminos también son muy importantes. En la región de la Araucanía, que yo represento aquí en el Senado, nosotros hoy día tenemos 100.000 personas, una ciudad completa, que se abastece de agua potable rural a través de camiones de aljibes. Si los caminos no están en buenas condiciones, tampoco va a llegar el agua. Entonces, yo siento que esto de decir, mire, aumentamos el presupuesto para los programas de agua potable rural, pero lo hacemos con cargo a vialidad, es no conocer la realidad del campo. Aunque se diga que el porcentaje que saca de vialidad es ínfimo. Claro que es ínfimo porque el presupuesto de vialidad es tremendamente grande, pero si a mí me dicen, mire, en la Araucanía van a tener 1.000 millones de pesos menos o 2.000 millones de pesos menos para la mantención y el mejoramiento de los caminos, caminos que dicho sea de paso están en pésimo estado porque no han funcionado los contratos de mantención global, porque hemos tenido un invierno muy crudo con mucha lluvia y eso ha significado que los caminos están en pésimas condiciones. Entonces si me dicen, mire, usted va a tener 500 millones, usted va a tener 1.000 millones o 2.000 millones menos para mantención y mejoramiento de camino, me duele porque finalmente eso significa que dificultades para los niños que puedan llegar al colegio, dificultades para que las personas enfermas puedan llegar a los centros de salud, dificultades para que nuestros pequeños agricultores puedan llegar con los insumos al campo y luego sacar las cosechas a la ciudad. Y que lleguen en buen estado, además. Por supuesto, entonces se podía haber sacado la plata ¿de dónde? Del Ministerio del Interior, por ejemplo, que tiene una partida de inversión bastante importante. Tenemos varios temas para ver. Usted mencionó Ministerio del Interior. Me gustaría también darle, si quieren, un toque a lo que tiene que ver con el presupuesto, los fondos del Ministerio del Interior, que también, a propósito de la subsecretaría, dejaron algún punto pendiente, pero también el tema del reajuste quedó conforme de 2,5, es responsable a propósito pensando en el sector. Lo que pasa es que el reajuste es 2,5, pero gran parte de eso es recuperación del poder adquisitivo, inflación, se estima más o menos 1,8, si la inflación de noviembre es más alta, es probable que el reajuste real sea menos que el 0,7. Yo valoro que
el reajuste venga en acuerdo entre el gobierno y los dirigentes del sector público, por lo menos con la gran mayoría de ellos. Eso lo valoro. Pero naturalmente que si yo hago un análisis de cuánto se reajustó en términos reales, porque eso es lo importante, lo demás es solo recuperación del poder adquisitivo, cuánto se ha reajustado las remuneraciones durante la actual administración de la presidenta Bachelet, en términos reales llegó a 2 puntos. ¿Cuánto se aumentaron las remuneraciones reales de los funcionarios públicos durante el gobierno del presidente Piñera? Más de 8 puntos. Entonces, por las perspectivas debería que ser, más también el porcentaje de reajuste pensando en quizás el próximo año, ¿no? Independiente de quién sea el presidente. O sea, en la medida que la economía, lo que yo quiero decir, independiente quizás de quién sea el presidente, lo que yo quiero decir es que cuando la economía crece, cuando la economía es dinámica, cuando todas las actividades están en actividad, se generan mayor recaudación tributaria. No porque aumentemos la tasa de los impuestos, sino que por el solo hecho de que todo se está moviendo y por lo tanto eso genera una mayor cantidad de impuestos recaudados. Y cuando hay mayores impuestos, el fisco tiene más plata, entre otras cosas para darle mejor reajuste a sus funcionarios, entre otras cosas para mejorar pensiones, entre otras cosas para disminuir las listas de espera en salud, para tener más inversión pública, para tener más inversión en vivienda, etc. El IPC es un cálculo, por lo tanto, no necesariamente refleja la pérdida de poder adquisitivo que tienen los trabajadores en sus remuneraciones. Y a propósito de trabajadores, una breve palabra en honor al tiempo. Usted también hizo intervención respecto al tema de obrero empleador, quizás un tecnicismo para que la gente entienda, pero que es de vital importancia a la hora de justicia, precisamente en el ámbito laboral. Sí, lo que ocurre es que en materia de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales se mantenía la distinción entre obrero y empleado. Eso significaba que quienes estaban calificados como obrero no tenían derecho a la libre elección para resolver dónde tratar su accidente laboral o dónde tratar su enfermedad profesional. Eso es muy injusto. Sí, esto ya fue como en el año 80 en que se terminó, cuando se dicta el decreto ley 2200 y se termina la diferencia entre empleados y obreros. Somos todos trabajadores. Y esta era una diferencia que se mantenía por más de 50 años, completamente arbitraria, completamente injusta, y por lo tanto poder eliminarla y de esa forma hacer que quienes tenían la calidad de obrero puedan tratarse sus enfermedades profesionales o tratarse sus accidentes del trabajo donde ellos lo estimen, donde ellos lo elijan, ya sea en el sector público o ya sea en una mutual de seguridad, bienvenido sea. De toda justicia. De toda justicia. Exactamente. Evaluaciones y visiones del senador José García Ruminot, representante legislativo por la Araucanía, por toda la Araucanía esta vez. Por toda la Araucanía. Por toda la Araucanía. Y que le agradecemos, ustedes no lo saben, pero es de los senadores que más didácticamente siempre nos explica las leyes a quienes somos parte de la prensa. Senador, agradecerle, muy buenas tardes. Muchas gracias. Volvemos contigo, Betsabe. Le agradecemos a nuestro periodista Cristian Reyes por la presente entrevista con el senador José García Ruminot. Temas varios: presupuesto año 2018, reajuste del 2,5% para el sector público, mucho más. Usted lo puede repetir a través de nuestro canal de YouTube y también en senado.cl. Cambiamos de tema, nos vamos a revisar lo que ha pasado con el proyecto que crea la Defensoría de la Niñez, la comisión mixta que se conformó entre senadores y diputados para resolver los temas pendientes de este proyecto. Finalmente despachó esta iniciativa. ¿Cómo quedó? Lo vamos a preguntar al periodista Rodrigo Cruz, a quien ya vemos en pantalla. Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Betsabe. Como señalabas tú, esta comisión mixta, compuesta obviamente por diputados y senadores, debía resolver las discrepancias suscitadas durante la tramitación del proyecto de ley que crea esta Defensoría de la Niñez. Bueno, finalmente entonces esta comisión mixta llegó a un acuerdo y despachó el proyecto con el texto definitivo. Ahora, ¿de qué se trata esta Defensoría de la Niñez? Para quienes obviamente no conocen este proyecto de ley, es un órgano que velará por el respeto y protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Tendrá la potestad de denunciar vulneraciones de los derechos de la niñez, también podrá ejercer acciones penales por delitos cometidos contra menores de edad y también podrá proponer cambios legales y reglamentarios para mejorar la situación de la infancia en nuestro país. Hay que recordar que Chile actualmente es uno de los 2 países de América Latina que no tiene esta Defensoría de la Niñez y obviamente no tiene un defensor de la niñez, así que era un tema en que nuestro país estaba pendiente, tenía una deuda y
y con esto ya se está creando entonces una Defensoría de la Niñez. Acá en la discusión de la comisión mixta había una palabra que era absolutamente clave, la autonomía que tendría el defensor de la niñez. ¿Por qué? Porque uno de los temas que tenía que discutir y resolver la comisión mixta era cómo se nombraba a este defensor de la niñez, con el objetivo obviamente de que fuese autónomo, que no dependiera de un color político, de un gobierno de turno ni nada de eso. Bueno, finalmente se discutió, por ejemplo, si que se nombraba a una terna de postulantes o solamente un candidato, si el nombramiento tenía que hacerlo el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Bueno, finalmente, ¿cómo se resolvió esto? Fue solamente se propondrá a un solo candidato, no lo va a proponer ni nombrar el Instituto Nacional de Derechos Humanos, sino que será la Comisión de Derechos Humanos del Senado, escuchando obviamente a diversas agrupaciones, universidades, al mismo Instituto Nacional de Derechos Humanos, las opiniones de todos ellos. Bueno, con ello la Comisión de Derechos Humanos deberá nombrar entonces a el candidato para defensor de la niñez y finalmente la sala del Senado ratificará o no, aprobará o no a este defensor de la niñez. Con esto se genera, según lo que señalan los parlamentarios, mayor autonomía en este cargo. Respecto a este punto, escuchemos de inmediato las palabras de algunos de los integrantes de esta comisión, como también de parte del Ejecutivo. Y esto va a significar que este órgano va a tener la libertad, la independencia y la autonomía suficiente para poder denunciar vulneración de los derechos de la infancia, para poder ejercer acciones penales, querellas, por ejemplo, por delitos cometidos contra menores. Eso elimina al INDH y a todas las instituciones que no son 100% autónomas para participar del nombramiento de una persona que tiene que ser 100% autónoma. Como ese va a ser su rol tan preponderante, necesitamos que sea un defensor que sea autónomo, que tenga las herramientas suficientes de independencia y autonomía para que con esa libertad pueda enfrentarse, y lo digo, recalco, enfrentarse a los órganos del Estado en la promoción y en la defensa de los derechos de los niños. Otros temas que tenía que resolver esta comisión mixta eran, por ejemplo, algunas atribuciones y funciones del defensor. Y aquí quiero destacar uno, Betsabe, que es como ejemplo, porque incluso tenía que discutir hasta qué lugares podía ejercer su labor el defensor. Por ejemplo, se aprobó que el defensor incluso podrá inspeccionar los vehículos policiales que trasladen menores de edad que vayan a ser sometidos a alguna medida jurisdiccional. Un tema no menor, obviamente, que es bastante importante que se aprobó entonces finalmente en esta comisión mixta. Y bueno, como sabes tú, Betsabe, luego de este acuerdo de la comisión mixta pasa el informe final a la sala de la Cámara de Diputados y luego a la sala del Senado para su ratificación final. Y ojo, porque esto no puede ser modificado, los acuerdos de la comisión mixta, pero obviamente tienen que ser ratificados por ambas salas. Perfecto, Rodrigo. Una buena noticia para los niños y niñas y adolescentes de nuestro país. Se sigue avanzando en estos temas tan importantes hoy en día. Estaremos muy atentos a lo que pase tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Rodrigo, que tengas muy buenas noches. Buenas noches. Vamos a otros temas porque la comisión mixta sobre fortalecimiento de la regionalización concluyó con el análisis y las diferencias que existen entre el Senado y la Cámara de Diputados respecto a este proyecto, que además genera el traspaso de competencias para la figura del gobernador regional que va a ser elegido en el año 2020. Detalles en la siguiente nota. La comisión mixta encargada de resolver las diferencias surgidas sobre el mensaje de fortalecimiento de la regionalización concluyó el análisis de las diferencias surgidas sobre este mensaje del proyecto, que además contiene las normas del traspaso de competencias para los gobernadores regionales, nueva autoridad regional que será electa en el año 2020 y cuyo proyecto está siendo analizado por la Comisión de Hacienda del Senado. Yo me alegro que esto haya ocurrido. Este es un paso muy sustantivo para que los gobiernos regionales tengan las atribuciones que toda la gente de las regiones espera, que tengan mayor autonomía, mayor financiamiento y atribuciones. Los destinos de las regiones se dilucidan en cada región, por eso que es muy importante. Yo quiero agradecer a todos los senadores y senadoras, diputadas y diputados por el trabajo que hemos hecho. Yo creo que acá se hizo un trabajo muy serio, muy digamos, transversalmente buscamos los acuerdos y eso ha permitido terminar con este proyecto y ojalá que antes del fin de año sea ley de la República.
Durante las últimas sesiones, los parlamentarios se centraron en establecer las normas que deberán cumplir los equipos que acompañan a la nueva autoridad regional, la constitución de áreas metropolitanas que estarán en coordinación entre ministerios sectoriales y gobiernos de área, plazos para dictar un reglamento, las normas para los planes reguladores, adecuándose al tipo formal y de la nueva autoridad. Uno de los puntos que generó gran debate y que se aprobó por mayoría fue la definición de los tiempos en que se van a traspasar las competencias, en que fue definido hasta 180 días publicada la ley, las que serán transferidas con gradualidad por el presidente de la República y que van a corresponder a las radicadas de los ministerios de Vivienda, Urbanismo, de Transportes, Telecomunicaciones y de Obras Públicas, además de otras entidades. Esto en coordinación de Fomento de la Producción, el Servicio de Cooperación Técnica y en el Fondo de Solidaridad e Inversiones Sociales. Esta aprobación y su respectivo informe deberá ser ratificado ahora por la Sala del Senado y posteriormente por la Cámara de Diputados antes de convertirse en ley. Y en otras informaciones, la Comisión de Relaciones Exteriores concluyó el debate del proyecto que moderniza a Cancillería. Va a pasar ahora a la Comisión de Hacienda. Detalles en el siguiente informe. La Comisión de Relaciones Exteriores culminó el debate en particular del proyecto de ley que moderniza la Cancillería, por lo que se espera que ahora sea la Comisión de Hacienda la que analice la iniciativa antes que ésta sea votada por la Sala en fase de segundo trámite. Se trata de una modificación no solo de la estructura orgánica ministerial, con la creación de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, que se sumará a la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, sino que contempla también profesionalizar la carrera diplomática e incorporar organismos consultivos de tipo permanente como el Consejo de Política Exterior o circunstanciales como la Junta de Ex Cancilleres. En este sentido, el senador y presidente de la Comisión, Hernán Larraín, se mostró confiado en que los cambios permitirán que nuestro país se adecúe a las nuevas exigencias que el mundo requiere. Hemos logrado finalmente una modificación total del Ministerio de Relaciones Exteriores y eso nos permite pensar que tendremos una Cancillería que se adecúa en forma más realista a los desafíos del siglo XXI. Estamos contentos de esta contribución y espero que lo antes posible la Sala del Senado despache este proyecto y así se sume también luego la Cámara de Diputados. De igual forma, los senadores integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, Juan Pablo Letelier y Francisco Chaguán, expresaron su satisfacción por la aprobación del proyecto y no dudaron en calificarlo como un hito histórico. Es sin duda una ley muy importante para reorganizar la Cancillería para el despliegue en esta época, un trabajo que muchas veces poco comprendido, no necesariamente adecuadamente valorado como instrumento fundamental de las políticas públicas, dado que Chile es un país que está inserto en un contexto internacional. Bueno, estamos frente a un hito histórico donde hemos despachado en segundo trámite constitucional el proyecto de modernización de la Cancillería, un proyecto necesario, urgente, oportuno, pensando en que Chile tiene Tratado de Libre Comercio con 2/3 del PIB mundial, que tenemos efectivamente un país que quiere influir en el mundo y en ese sentido necesitábamos una planta que estuviera acorde con los nuevos tiempos. Los senadores evaluaron positivamente la labor conjunta de parlamentarios, ejecutivos y la mesa técnica que colaboró junto a las asociaciones de funcionarios con el proyecto de modernización de la Cancillería, el que ahora será revisado en sus aspectos financieros por la Comisión de Hacienda. Y con esta información llegamos hasta el final de Senado Noticias, en esta edición central, que yo como siempre les recuerdo más detalles en nuestras plataformas interactivas, donde usted puede saber más del trabajo legislativo. Estamos en YouTube, en Instagram, en Twitter, en senado.cl, tv.senado.cl y también tenemos un correo, tvsenado@senado.cl. Les agradezco que se haya informado con nosotros, quédese en la grata compañía de nuestro canal.